Materia: Pensamiento científico en las ciencias sociales y humanidades. Docente a cargo: Abril Dayanara Gómez Nubes. Equipo: Red Unida. Integrado por Lisbeth Rivera, Laisha Rodríguez, Janet Benítez, Ruth Cervantes, Marcos Morales y Maura Huerta. El poder Maquiavelo. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli nace el 13 de mayo de 1469 en Florencia, Italia, y muere el 21 de junio de 1527. Nicolás Maquiavelo es un pensador esencial para entender el comportamiento de los individuos frente al ejercicio del poder, pero sobre todo es una pieza fundamental en la historia de la literatura, por reflejar, interpretar, criticar y justificar su propia realidad sociológica de una manera sutil, realista y utilitaria. Maquiavelo forjó su carácter de ser diplomático al servicio florentino por más de 18 años. Además de que, con tan solo 29 años de edad, ya era jefe de la Segunda Cancillería y supervisor de la milicia oficial de Florencia. Todas estas vivencias lo llevaron a viajar y ser un embajador de relaciones políticas. Sin lugar a dudas, una de las lecciones principales que nos dejó fue de que los líderes siempre deben tratar de encontrar el equilibrio entre buscar el amor de sus súbditos e inspirar el temor. Si un líder es demasiado suave o amable, la gente puede volverse ingobernable, demasiado crueles y podrían incluso rebelarse. Hola, soy Ruth Cervantes. ¿Cómo caracteriza a Maquiavelo el poder? El Príncipe. Es la obra más importante del autor. Asimismo, es la clave para poder entender su pensamiento político. El Príncipe fue escrita durante su periodo de exilio en 1513 y está inspirada en César Borgia. En el libro, Maquiavelo tiene la necesidad de explicar cuáles son los métodos más eficaces para fundar un Estado, hacerse con el poder o mantenerlo ajeno a las consideraciones morales o religiosas. Una de las finalidades del Príncipe es la descripción de una teoría que ofrece una idea de cómo sería el gobernante ideal. Para ello, el diplomático enumera una serie de rasgos esenciales que caracterizan a un buen político. Entre ellos destacan: manipulación haciendo uso de medios necesarios para alcanzar los fines, tenacidad y astucia para esquivar obstáculos, inmoralidad, debe de estar por encima del bien y el mal, ingenio, carencia de escrúpulos, experto en el engaño. De este modo, el Príncipe supone la exposición de un conjunto de estrategias que debe seguir todo aquel gobernante que desea alcanzar y conservar el poder político. Formas de llegar al poder según Maquiavelo. Maquiavelo decía que hay 3 formas de llegar al poder. La primera, los hereditarios y los adquiridos. La segunda, los que se adquieren por fortunas y armas propias o ajenas. Y la tercera, los nuevos que se adquieren de manera mixta. Hereditario. Este tipo de poder va pasando de generación en generación, de padre a hijo o a algún descendiente. Un ejemplo de esto es la corona británica, donde Jorge VI le pasó su corona a su primogénita Isabel II, e Isabel le pasó su corona a su primogénito Carlos III. Para Maquiavelo, la monarquía era el tipo de régimen o sistema de gobierno más débil, además que consideraba que no duraba mucho tiempo. Adquisición del poder por medio del dinero y las armas. Los golpes de estado dados por Napoleón Bonaparte en 1799 o Augusto Pinochet en 1975 y Fidel Castro en 1959 son claros ejemplos de cómo se utilizan estos medios para llegar al poder. La tercera forma de llegar al poder era el gobierno mixto, o sea, uniendo 2 modos: el gobierno aristocrático y el gobierno popular, complementado con la democracia. Maquiavelo consideraba que el pueblo debe elegir a sus gobernantes, pero debe hacerlo con cuidado y a su vez este gobernante debía ser rígido, no debía ser amado pero tampoco odiado, debía ser temido por el pueblo.
El Príncipe es la obra en la cual Nicolás Maquiavelo plasma su visión de la política basada en su experiencia y su profundo conocimiento de la historia y la psique humana. Esta obra constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. Es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades autónicas. El discurso sobre la primera década de Tito Livio supone otra de las grandes obras que hacen comprender el pensamiento político de Maquiavelo, ya que al contrario que ocurre en El Príncipe, en este libro Maquiavelo define una república con ciudadanos libres e iguales. Asimismo, la república se alza como el sistema político ideal, ya que es el único que garantiza el bien común y conduce a la igualdad. En El arte de la guerra es un tratado militar destinado a Lorenzo Filippo Strozzi. Está estructurado en una forma de diálogo y desarrollado en 7 capítulos, en los cuales Maquiavelo hace una crítica hacia el arte militar de la época y ofrece su propuesta y estrategias en lo referente al terreno político y militar. El objetivo que tiene Maquiavelo en esta obra es abordar de manera exhaustiva cómo debe ser la política militar de los gobernantes. Para asegurar su estabilidad como gobernante, este debe poner todas sus fuerzas en construir un aparato militar fuerte. En fin, retomando las ideas expuestas, nos damos cuenta que según Maquiavelo, la naturaleza humana carece de moral y es esencialmente egoísta. Pero a pesar de eso, saben dónde están sus intereses y cómo realizarlos. Por lo tanto, la naturaleza humana es calificada como un arma con la que cuenta el humano para satisfacer sus necesidades, especialmente la del poder. El Príncipe es una obra que analiza cómo gobernar a un Estado y que sirvió como guía para educar a la gente sobre cómo gobernar y cómo mantener el poder. Incluso algunas ideas de él siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. A través de la lectura, según Maquiavelo, en El Príncipe, el término maquiavélico hace referencia a aquellas personas que manipulan a los demás para así obtener sus intereses personales. Pero aquí lo que importa es lo que se obtiene sin tener cuidado en el método utilizado para obtener lo que se desea.